Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre la GTC 45, que es la guía técnica colombiana que nos sirve para identificar los peligros y valorar los riesgos. El video lo vamos a dividir en tres secciones. El primer video que vamos a hacer es, a manera general, revisar toda la GTC 45, ver todo su contenido, a forma general, para que nos ubiquemos en qué vamos a trabajar. En el segundo video vamos entonces a identificar el peligro como tal, y en el tercer video vamos a valorar el riesgo. Hay que tener en cuenta que es una guía y no una norma, así que ustedes pueden modificar ciertas cosas de cómo van a hacer esa gestión de identificación de peligros. Sigamos viendo por acá. Bueno, empiezan a mostrarnos quienes trabajaron en esa guía, una serie de empresas. ¿Listo? Después nos viene la tabla de contenido, donde nos dice, bueno, que tiene un índice de tablas, una introducción, y nos empieza a hablar sobre las definiciones. El objeto es muy sencillo: proporcionar directrices para identificar peligros y valorar riesgos. Por eso nos vamos a enfocar en esas palabras esenciales: peligro y riesgo. Vámonos a las definiciones y encontremos qué es riesgo y qué es peligro. Miren que peligro es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesiones a las personas. Entonces, una fuente es aquello con lo que nos podemos caer, cortar, pegar, lesionar. Una situación es con lo que generalmente se relaciona con la enfermedad, porque la situación puede ser el ambiente, la iluminación, el ruido, la vibración, etc. Y el acto va referido a las personas, los comportamientos inseguros que tenemos en ocasiones las personas. Y la otra palabra clave es riesgo. Entonces, el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad de la lesión. Miren que la combinación de la probabilidad con la severidad. ¿Qué es entonces la probabilidad? La probabilidad es qué tan probable es que yo me lesione, que yo me enferme si estoy en ese lugar de trabajo. ¿Sí? Las probabilidades están medidas de 0 a 1. Una probabilidad de 0.5 quiere decir que tiene un 50% de probabilidad de accidente o de lesión o de enfermedad, mejor. Si tiene, por ejemplo, un 0.9, quiere decir que tiene un 90% de probabilidad de sufrir una lesión. Entonces está muy alto. Y la severidad es si puede causar una lesión o enfermedad que pueda generar una incapacidad temporal, una incapacidad permanente o una amputación o la muerte. ¿Listo? Eso es riesgo. Entonces, las principales diferencias entre peligro y riesgo es que el peligro se identifica y el riesgo se valora. ¿Listo? Por eso la matriz nos ayuda a identificar peligros y a valorar riesgos. Sigamos acá. Ahí ustedes tienen más términos que ustedes pueden estudiar. Las actividades para identificar. Entonces, esas actividades, acá la matriz, la GTC, nos dice que hay que definir un instrumento. En este caso vamos a utilizar este instrumento, la matriz de riesgos que nos da la GTC 45, ahorita la vamos a ver. Hay que clasificar los procesos, hay que identificar los peligros, hay que identificar controles, hay que evaluar riesgo, hay que definir criterios para determinar si lo acepta o no lo acepta, el peligro obviamente, definir si el riesgo es aceptable. Eso lo vamos a ir manejando en la matriz. Bueno, aquí nos dicen, por ejemplo, que hay que identificar un proceso, una actividad. Estos están escritos en las columnas de la matriz. Ahorita, cuando en el segundo video empecemos a ver la matriz, entonces ya se desarrollará. Bueno, esto, ¿qué más tiene? ¿Cómo se hace la clasificación de procesos, actividades y tareas? Acá nos dicen una serie de cosas que hay que tener en cuenta, que ustedes van a leer, pero les voy a dar un resumen, les voy a dar una forma fácil de entenderlo. Aquí primero vamos a ver un proceso. El proceso es algo macro, algo grande, algo donde se desarrollan actividades. Entonces, en ese proceso, esa parte roja son las actividades, la parte azul es el proceso. Si yo digo, por ejemplo, que estoy haciendo un proceso de elaboración de arroz, entonces las actividades yo las podría dividir en una parte agrícola y una parte de molinería, una parte industrial, ¿sí? Si yo divido en esas dos la elaboración de arroz, también las actividades las puedo subdividir en tareas. Por ejemplo, en la primera actividad que hablábamos de la parte agrícola,
Entonces, en la parte del agro diríamos que para la elaboración de arroz se necesita primero adecuar el terreno, segundo, hacer la siembra y tercero, la cosecha. Pero si tenemos en la segunda actividad de la que hablábamos de molinería, entonces podríamos decir que esa actividad está dividida en una serie de actividades como una serie de tareas como por ejemplo la prelimpia, la retirada de la cascarilla y por último el pulido. Entonces la forma de entender fácilmente qué es proceso, actividad y tarea es que el proceso es algo general donde existen actividades y que las actividades a su vez tienen tareas. Entonces podemos ser tan específico como queramos o tan general como lo deseemos. Entonces eso es en sí lo que es cómo se clasifican procesos, actividades y tareas. Bueno, con la zona ustedes van a describir en qué zona se encuentra el peligro. ¿Listos? La parte de rutinario la quiero mostrar de una vez. La parte rutinaria tiene que ver con si siempre se hace de la misma forma o no. Si está estandarizada, si es una actividad estandarizada. Entonces, si es estándar, entonces se coloca que sí. Si no es estándar, simplemente se pone entonces que no. Por ejemplo, si en su procedimiento dice para prender la máquina active el botón verde, eso es rutinario, siempre se hace. Para apagar la máquina oprima el botón rojo, eso siempre es rutinario. Pero si en algún caso llega a fallar el botón verde y hay que entrar a hacer una conexión con los cables o hay que oprimir otro botón, hacer una configuración diferente, ya se sale del estándar y aquí se colocaría entonces que no. ¿Listo? Bueno, sigamos con la GTC. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, en realidad hay dos ejemplos. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Y después ya nos empiezan a decir, bueno, ¿cómo se determina cualitativamente el nivel de eficiencia? Atrás lo calculamos cuantitativamente. Aquí hay un nivel en el que nos explica cuantitativamente. Por ejemplo, si el peligro es de iluminación, entonces ¿cuándo podemos decir que es muy alto, cuándo es medio, cuándo es bajo? Aquí hay las descripciones. Lo mismo para el ruido, cuándo puede ser alto, medio, bajo. Radiaciones, no ionizantes, ionizantes, temperaturas, vibraciones, peligros biológicos, biomecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos los peligros ahí descritos para calcularlos cualitativamente. También nos dice, bueno, cuando hay exposición alta, media y baja, un porcentaje de cada una, y también nos dice factores de reducción y justificación. El factor de reducción es sencillo de calcular. Primero necesitamos hallar el nivel de riesgo inicial, que es cuando nosotros llegamos al área de trabajo, la valoramos y encontramos un nivel de riesgo inicial. Luego establecemos controles, los aplicamos y calculamos nuevamente el nivel de riesgo, que en este caso entonces será el nivel de riesgo final. Si el nivel de riesgo inicial nos dio 100 y el nivel de riesgo final nos dio de 60, tenemos entonces una gestión del 40%. Eso es lo que nos va a decir el factor de riesgo. Al reemplazar los valores encontraremos ese porcentaje. Y así hay una serie de fórmulas al final de la matriz de la GTC, unas tablas que también les van a servir para su gestión. Bueno, aquí también cómo se puede hallar el costo, cómo priorizar por costos. Eso es la GTC 45 y una bibliografía. Bueno, en el segundo video vamos a ver peligros, cómo se identifican peligros y cómo se llena la matriz. Entonces, en la parte de peligros, aquí arribita, cómo se llena esta partecita acá. Y vamos a ver hasta controles existentes. Listo, gracias. Buen día, entonces continuamos con la segunda parte de la GTC 45, que es nuestra guía técnica colombiana que nos sirve para identificar peligros y valorar riesgos. En este segundo video pues, vamos a enfocar en identificar el peligro. Ya habíamos dicho que el peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. También que podría ser por una combinación de estas, o sea, combinar la enfermedad con la lesión a las personas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de identificar un peligro? Bueno, para identificar peligros, entonces, decimos que es muy importante, primero, saber identificar los peligros presentes en la industria y conocer su clasificación según la GTC 45 del 2010. ¿Por qué debemos saber su clasificación? Porque en la matriz debemos identificar y saber a qué clase pertenecen. Bueno, ¿para qué esto del proceso, actividad y tarea? Pues ya lo vimos en el anterior video. Entonces, ¿qué es identificar?
Pues identificar es reconocer, probar, demostrar, manifestar que algo existe. En este caso, pues será manifestar que existe el peligro. Eso depende entonces de la habilidad del hombre. ¿Por qué depende de la habilidad del hombre? Porque cada quien tiene características diferentes, cada quien tiene habilidades diferentes. Por ejemplo, de encontrar que el piso está con desnivel peligroso, otras personas verán, no verán ese peligro, sino que verán peligros distintos. Así como pueden ser eléctricos, mecánicos, condiciones de altura, condiciones al mismo nivel, condiciones biológicas o químicas. Bueno, el peligro ya dijimos que era, pero esto es importantísimo. La matriz trae una columna con fuente, otra con medio y otra con trabajador, y arriba nos dice controles existentes en la fuente, en el medio y en el trabajador. ¿Por qué controles existentes en la fuente, el medio y el trabajador? Porque ahí es donde están. En la fuente es donde se encuentran los peligros, en el medio también y en el trabajador también. ¿Por qué? Porque la fuente puede ser un cuchillo, puede ser un piso resbaloso, puede ser una máquina averiada con algún cable pelado, por ejemplo. En el medio puede ser la iluminación, el ruido, las vibraciones, ¿sí? La temperatura. En el trabajador puede ser que alguien esté haciendo mal su trabajo y siempre esté cogiendo sustancias químicas sin protección, por ejemplo, como vemos acá, ya si está utilizando los medios de protección. Sin embargo, vemos que le falta una cofia o algo para recogerse el cabello, porque ese cabello puede quedar contaminado con esa sustancia química. Bueno, entonces, ¿dónde se realizan los controles? Pues ahí mismo, en la fuente, medio y trabajador. En la GTC 45, página 20 y 21, nos da la clasificación de los peligros de esta manera. Bueno, tal cual aquí no, pero en este mismo orden, con esta misma subdivisión, yo les he puesto aquí unas imágenes para que ustedes recuerden a qué hace referencia. Por ejemplo, los peligros biológicos, que son virus, bacterias, hongos, rictesias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, etc. Esos. Les pongo este símbolo para que ustedes se acuerden que es riesgo biológico, ¿vale? Aquí está el riesgo físico, esto simboliza la radioactividad, la radiación. Entonces se la pongo para que se recuerden que la radiación es un peligro físico. También otros físicos está el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, la presión, la radiación. En los peligros químicos aquí les tengo el símbolo de toxicidad, peligro tóxico, pero además de ellos están los polvos, las fibras, los líquidos, los gases y vapores, los humos, el material particulado, etc. Bueno, en los psicosociales pues les pongo una persona que está trabajando y está con deseos de irse a dormir. Y en el otro lado está ya durmiendo, pero entonces está soñando que está trabajando. Así que un riesgo psicosocial pues también tiene muchas cosas, como por ejemplo la jornada de trabajo, la interfase persona-persona, las condiciones de la tarea, las características del grupo, las características de la organización, la gestión organizacional. Y en los biomecánicos pues tenemos aquí la postura, cómo organizar un puesto de trabajo, el ángulo de inclinación, el ángulo de visibilidad, la postura, el esfuerzo, los movimientos repetitivos, la manipulación de cargas. En las condiciones de seguridad les tengo aquí el uso obligatorio de arnés de seguridad, pero no significa que la condición de seguridad sea solamente para alturas, no, también está para riesgo mecánico, para eléctrico, para locativo, para tecnológico, para tránsito públicos, alturas y espacios confinados. En fenómenos naturales les tengo el símbolo de derrumbe. Aquí además de él están los sismos, los terremotos, los vendavales, la inundación, las precipitaciones. Entonces, esta tabla que está acá, que les acabo de mostrar con dibujos, está en la página 19 de la GTC 45. Vámonos entonces a la página 19. Aquí está, es esta. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden venir a esta página y leerla. No hay ningún problema, aquí está tal cual en el otro lado, solamente que le puse dibujos. Bueno, ahora sí, vámonos con la matriz de riesgos. ¿Cómo se debe hacer una correcta identificación de peligro, en la matriz de riesgos? Pues ya en el primer video hablamos de estas 5 partecitas, ahora vamos a hablar del peligro. Vamos a hacer primero la descripción del peligro. ¿Cómo se hace la descripción del peligro? Pues debemos primero con nuestras propias palabras decir cuál es el peligro que está. Entonces en este caso tenemos 2 ejemplos, tenemos manejo inadecuado de herramientas manuales y exposición a gases y vapores. Esa es la descripción, ustedes lo nombran con sus propias palabras. Y la clasificación, sí se tiene en cuenta esta tabla que les acabé de mostrar, esta.
Entonces, si nos decían manejo inadecuado de herramientas manuales, entonces son condiciones de seguridad de tipo mecánico. ¿Por qué? Porque aquí la tabla arriba lo especifica. Es esta misma tabla, nos dice que en condiciones de seguridad mecánico dice elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos. En eso entonces está lo que tiene que ver con manejo de herramientas. ¿Listo? Entonces la clasificación, lo que se debe hacer es eso. Es decir, como yo ya describí el peligro, entonces dígame a cuál clasificación de peligro pertenece. Yo les recomiendo que coloquen condición de seguridad guión mecánico. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, químicos. Listo, químicos, exposición a gases y vapores. Entonces, químico guión gases y vapores. Esa es una buena forma. Aquí más abajito tenemos otros dos ejemplos. Bueno, ahora vámonos con los efectos posibles. Hay una diferencia entre efectos posibles y esta parte de acá que dice criterios para establecer controles, que dice peor consecuencia. Entonces, peor consecuencia no es lo mismo que se va a poner acá, efectos posibles. Ustedes van a colocar, bueno, ¿qué pasa si hay una herida? Si ocurre el manejo inadecuado de herramientas, puede haber una herida, un golpe, ¿sí? Pero en la peor consecuencia ya se colocan cosas más graves, la cortada, contusiones, amputaciones, muerte. Entonces, los efectos posibles, ¿qué pasa si alguien maneja inadecuadamente las herramientas? Pueden haber heridas, golpes, o qué pasa si hay exposición a gases y vapores, hay irritación de vías respiratorias y mucosas. En este caso, la peor consecuencia entonces podría ser las afecciones respiratorias, como por ejemplo asbestosis, calicosis, silicosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué controles existentes? Ojo con esto, muchachos, porque controles existentes no es lo mismo que medidas de intervención. A veces cuando estamos llenando esta matriz colocamos los controles que queremos que hayan en la fuente, el medio y el individuo, pero no es así, es controles que ya existen. Cuando ustedes ven el manejo inadecuado de herramientas en la fuente no hay ninguno, entonces pongan ninguno. Si en el medio hay inspecciones de herramientas, pongan inspecciones de herramientas. ¿Cada cuánto tiempo? Individuo, no hay ninguno. Ustedes ya cuando empiecen a gestionar, ahorita en el tercer video vamos a hablar de la evaluación del riesgo. Cuando ustedes empiecen a gestionar, entonces ya pueden colocar las medidas de intervención que ustedes quisieran poner o qué medidas de intervención ustedes están utilizando. Les recomiendo otra cosita aquí al final, que es el semáforo. El semáforo que puede ser rojo, amarillo o verde. Ustedes colocan un círculo acá, rojo, amarillo, verde, dependiendo de cómo va la gestión. Por ejemplo, si la gestión está muy pobre, pónganle rojo. Si la gestión está en avance, que ya se está comprando, ya se pidió lo que se necesitaba, ya lo compraron, está en camino, lo están instalando, etcétera, pónganle amarillo. Si se está generando cultura, póngale amarillo. Si ya se generó la cultura, si ya llegó los elementos que compramos, si ya está prácticamente eliminado el riesgo, pónganle verde. ¿Listo? Pónganle verde. Bien, entonces espero que hasta acá lo hayan comprendido, muchachos. Nos vemos en el tercer video, que es la evaluación de riesgo. En este tercer video nos vamos a encargar de ver cómo se hace la evaluación adecuada del riesgo. Como ustedes se pueden dar cuenta, es la parte que nos hace falta de la matriz. Dice, la evaluación del riesgo tiene que tener en cuenta el nivel de eficiencia, el nivel de exposición para calcular el nivel de probabilidad. Miren que el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces vamos a ver qué es el nivel de eficiencia. Aquí en estas diapositivas les tengo pues más fácil las tablas que están en la misma GTC 45, pero más arribita se las tengo aquí ya ordenaditas. Allá también están ordenadas, pero aquí ya las tengo como más grande para no estar subiendo y bajando de la matriz. Bueno, entonces el nivel de eficiencia, vean que no es más que mide, por ejemplo, consecuencias, ¿sí? Mide la consecuencia y mide sobre todo el nivel de eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes. O sea que si en un peligro no hay buenas medidas existentes o la consecuencia es muy significativa, el nivel de eficiencia va a ser muy alto, o sea, va a ser 10. Pero si no se ha detectado consecuencia alguna, puede dar 0 el nivel de consecuencia, el nivel de eficiencia. O si el conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, ¿sí? Entonces sería el nivel de eficiencia 0. Dependiendo de cada uno de estos valores, ustedes van a encontrar ahí en la tabla a qué se refiere cada uno, y en dado caso su peligro puede estar en 2, 6 o 10, o incluso en 0. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo.
el ejemplo nos dice que el nivel de eficiencia cuando tenemos manejo inadecuado de herramientas, en el caso de esa empresa, no es que siempre cuando haya manejo inadecuado de herramientas vamos a marcar 2, no, es de acuerdo a lo que nosotros veamos en la empresa. Digamos, en esta empresa, cuando vieron ese peligro de manejo inadecuado de herramientas, dijeron que el nivel de eficiencia era 2. ¿Eso qué significa? El nivel de eficiencia entonces es medio y dice que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. O sea que hay controles existentes de manera moderada y que las consecuencias son poco significativas, por eso le colocaron el 2. Bueno, listo. Ahora vamos a buscar el nivel de exposición. Para eso hay otra tablita, aquí está. El nivel de exposición va de 1 a 4, donde 4 es la exposición continua y 1 es la exposición esporádica. Frecuente 3 y ocasional 2. Entonces, para el ejemplo nos dicen que el nivel de exposición es 4. ¿Qué quiere decir 4? Que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante una jornada laboral. ¿Listo? Si fuera, digamos, 1, diría que la situación de exposición se presenta de manera eventual, o sea, casi nunca. Por eso le ponen 4 acá, porque es exposición continua. ¿Listo? Ahora nos dice cómo se calcula el nivel de probabilidad. Simplemente multiplicamos este por este. 2 por 4, entonces da 8. Entonces el nivel de probabilidad nos da de 8. Si no queremos hacerlo así, entonces utilizamos esta tabla. El nivel de eficiencia que nos había dado de 2 lo vamos a cruzar con el nivel de exposición que está aquí, que nos dio de 4. Entonces al cruzar el 2 con el 4 nos da un nivel de probabilidad de 8. ¿Qué quiere decir la M? Aquí nos dice M. Aquí nos dice el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Esta tabla también está en la GTC 45. M quiere decir medio, o sea que nuestro nivel de probabilidad, que es 8, nos dio medio. Nivel de probabilidad medio, que está entre 6 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad es una situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Bueno, ahora veamos, ya tenemos el nivel de probabilidad, nos falta hallar el nivel de consecuencia para poder concluir con el nivel de riesgo. Entonces, ¿cómo se calcula el nivel de consecuencia? Para eso, el nivel de consecuencia está establecido en una tabla. Aquí está el nivel de consecuencia, también está en la GTC 45, todo esto es de la GTC 45, solamente que la tengo ahí por lo que ya les dije. Entonces el nivel de consecuencia, si es leve la lesión, si es grave o si es muy grave o si hay un accidente mortal o catastrófico, entonces se le colocarán estos valores. En caso de que sea, por ejemplo, la muerte, se le colocará 100. Si genera una lesión leve, entonces se le colocará 10, que es una lesión o enfermedad que no requiere incapacidad. En caso de que genere una incapacidad laboral temporal, se le colocará 25, y en caso de que genere una incapacidad permanente, se le colocará 60. Así que veamos el ejemplo. En este caso le colocaron el nivel de consecuencia de 25. ¿Qué quiere decir? 25 es una lesión o enfermedad con incapacidad laboral temporal. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Ahora lo que hacemos es multiplicar. Entonces multiplicamos 25 por 8 y eso nos da el nivel de riesgo, que es 200. 25 por 8 da 200. Ahora buscamos ese 200 en la tabla de determinación del nivel de riesgo. Entonces, como da 200, buscamos por acá, aquí está. Vea, de 200 a 150 es nivel de riesgo 2. Vea, fijémonos que hay 4 niveles de riesgo. El 1, donde el nivel de riesgo es bastante alto. El 2, donde el nivel de riesgo es medio. El 3, donde el nivel de riesgo es bajo. Y el 4, donde el nivel de riesgo es mínimo. Entonces, para calcular el nivel de riesgo podríamos hacerlo con el cruce entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Como el nivel de consecuencia nos dio 25, lo cruzaríamos con el nivel de probabilidad que nos dio 8. En este caso entonces sería 8 y 25 da 200, daría entre 150 y 200. También es otra forma de hacerlo. Así entonces la colocamos aquí en el nivel de riesgo, aquí 200. Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación del nivel de riesgo? Como ese 200 está en romano 2, entonces buscamos qué quiere decir ese romano 2. Aquí está, en la siguiente tabla. Nivel de riesgo 2 significa de 150 a 500, o sea que eso hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspende actividades si el nivel de riesgo está por encima de 360. Recuerden que esto es una guía. Si ustedes lo aceptan así, háganlo. Si no, entonces tomen otras medidas.
si quieren parar a partir de 600, si parar la producción, parar el proceso, porque está muy peligroso, háganlo, pero a partir de 600. O si su organización quiere ir al pie de la letra con la guía, entonces paren el proceso si está en un nivel de riesgo de 360. ¿Listo? Aceptabilidad del riesgo. En este caso no aceptan el riesgo, entonces hay que hacer gestión. Ustedes definirán desde qué punto aceptan o no el riesgo, porque las políticas de cada organización es diferente. Aquí colocan entonces número de expuestos, colocan las personas que están expuestas, suman todos los turnos, todas las personas que están en cada turno. Digamos que fueran 3 turnos y estuvieran 2 personas por turno, entonces serían 6 personas expuestas. La peor consecuencia lo hablamos en el video anterior. Y existencia de requisito legal específico asociado, sí o no. Ustedes colocan sí, pueden colocar también de una vez, por ejemplo, si es un peligro eléctrico, entonces colocan acá resolución 1348 del 2009, o si hace referencia a una enfermedad laboral, entonces colocan decreto 2566, etcétera, etcétera. En el siguiente video entonces vamos a ver las medidas de intervención, que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, etcétera. En ese video vamos a ver entonces medidas de intervención. Gracias. Buen día muchachos, este es nuestro cuarto video de la GTC 45 en el que vamos a terminar de ver la matriz de riesgos y vamos a ver cómo se calcula el factor de reducción y el factor de justificación. Bueno, en cuanto a costos, ahora entonces veamos las medidas de intervención. Primero tenemos la eliminación. ¿Qué es eliminación? Entonces es eliminar totalmente el peligro y el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Miren que ahí la GTC en la parte de arriba les dice ¿qué significa cada uno? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, etc. La eliminación nos dice que es modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Eso ya haría que el peligro de levantamiento de cargas fuera eliminado. La sustitución, ¿qué es? La sustitución como medida de intervención es reemplazar el peligro por otro, pero que sea obviamente de menor grado de nivel de riesgo. Por ejemplo, sustitución dice reemplazar por un nivel menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza de la máquina, se puede reducir el amperaje para disminuir el riesgo. ¿Qué más? Entonces tenemos el reducir también la presión y reducir la temperatura. Esos son otros métodos de sustitución o reducción, podríamos decirlo más bien. Bueno, eso sería nuestra segunda columna. Bien, entonces, controles de ingeniería. En controles de ingeniería, ¿qué hay? Hay instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, etc. Miren que el control de ingeniería no solamente para la estructura, sino también para las máquinas. Bueno, aquí también tenemos controles administrativos, como por ejemplo señalización y advertencia. Bueno, ¿qué controles administrativos extras hay además de la señalización y la gestión visual? Por ejemplo, los controles de los turnos. Una persona que trabaja 8 horas a 90 decibeles, por ejemplo, así tenga protección auditiva, es recomendable que sea rotado a otro trabajo donde tenga menor nivel de presión sonora, por ejemplo, y reemplazado por otro operario, así sucesivamente. ¿Qué dice acá? Dice generar para el peligro de manipulación inadecuado de herramientas manuales. Aquí tenemos un control administrativo como ejemplo y dice generar y aplicar un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de la tarea. Es muy bueno tener un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de la tarea porque en ese análisis decimos qué actividades se van a realizar, qué peligros tiene cada actividad y cuáles son las medidas de intervención que vamos a tener en cuenta o que vamos a realizar para disminuir el riesgo de accidente en cada una de esas actividades. Son 3 partes principales que tiene la TS. Bueno, aquí después la última medida de intervención son los equipos y elementos de protección personal. Pues como su nombre lo dice, hay que escribir acá qué elementos de protección. No hay que escribir, por ejemplo, EPP, no, porque eso no significa nada. Hay que escribir qué tipo de guante, hay que escribir qué botas, hay que escribir qué tipo de casco, qué tipo de mascarilla, sobre todo. Y así, cuando por ejemplo acá hablamos del manejo inadecuado de herramientas manuales y de exposición a gases y vapores, vamos a ver qué EPPs nos recomienda. Por ejemplo, para manejo de herramientas manuales nos dice dotar a los trabajadores de guantes para protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. La organización con sus políticas, con toda su
su estrategia, tienen unos estándares establecidos. Entonces hay que cumplir con ese estándar de los guantes. Y para los gases y vapores, dice dotar a los trabajadores con respiradores con filtro de gases de acuerdo al agente al cual está expuesto. Entonces es importantísimo. Un EPP para los gases también es bueno. Recordemos que los EPPs y los equipos de protección personal deben ser nuestra última medida antes de lograr estas acciones. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de presión sonora muy alto, entonces mientras hago los controles de ingeniería, encerramientos acústicos, revisiones de las máquinas, etc., pues yo puedo utilizar los EPPs, pero no quiere decir que si yo tengo un ruido alto siempre utilice EPPs y no haga más gestión. Lo que se debe hacer es gestión, pero también teniendo en cuenta los controles de ingeniería. Después con los EPP ya, cuando lleguen los controles de ingeniería ya no vamos a requerir más EPP, eso es mientras tanto. El siguiente paso en la GTC 45 son los factores de reducción y los factores de justificación. ¿Cómo se calcula el factor de reducción? Es muy sencillo, tenemos un nivel de riesgo inicial calculado como los enseñé en el tercer video y tenemos unos controles que queremos hacer, ¿cierto? Pero no sabemos en ciencia cierta cuánto sería el factor de reducción. Entonces debemos calcular el nuevo nivel de riesgo con las medidas de intervención antes de aplicarlas, claros, para ver cómo se comportaría. Entonces, nivel de riesgo inicial menos el nivel de riesgo final. Por decir algo, el nivel de riesgo inicial fue de 100, por decir un valor cualquiera, 100, y el nivel de riesgo final después de implementar las mejoras y todo eso, volvemos y lo calculamos y nos dio de 40. O sea que reducimos el riesgo en 60%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula ese 60%? Nivel de riesgo inicial, 100, menos nivel de riesgo final, 40, dividido en nivel de riesgo inicial, que es 100. Entonces 100 menos 40 da 60, menos esto sobre 100 da 0.6, por 100 da 60. Entonces el factor de reducción es 60%. ¿Cómo hacemos el factor de justificación? Entonces el factor de justificación tiene en cuenta el nivel de riesgo inicial, digamos entonces era 100, y lo multiplicamos por el factor que nos había dado 60%. Y luego lo dividimos en D. ¿Y qué es D? Es este factor de costo que tenemos acá en esta tabla. Ese factor de costo se calcula de acuerdo al gasto o al valor que tenga la mejora que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, si el valor de la mejora que estamos proponiendo es superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces le vamos a colocar un D igual a 10. Pero si es más económico y digamos que es de menos de 0.06 salarios mensuales mínimos legales vigentes, entonces le vamos a colocar un factor de costo de 0.5. Miren que al colocar un D más pequeño, el J va a dar más grande. Al colocar un NRI, nivel de riesgo inicial, más alto, el J va a dar más grande. Entonces, entre más alto sea el nivel de riesgo inicial y más bajo sea el costo, entonces nuestro J va a ser más grande, ¿cierto? Entre más alto sea el D, entonces el J va a ser más pequeño. O sea, entre más alto sea el costo, el J va a ser más pequeño. Entonces hay que priorizar. ¿Y cómo se prioriza? Con esta tabla. Ustedes reemplazan estos valores de acá. Lo importante es que en el J, factor de justificación que calcularon aquí arribita, ese J, entre más grande sea, pues va a tener mayor priorización porque va a ser menos costoso y va a tener nivel de riesgo más alto. Entonces, a los valores más grandes que les dé aquí son los que van a empezar a realizar primero. A los valores más pequeños que les dé aquí van a ser los valores a los que van a empezar a ejecutar por último. ¿Listo? Bueno, entonces espero que les haya gustado la GTC 45, que hayan aprendido harto. Después estos valores los pueden llevar acá a esta tabla y realizarlo. Estos son los valores de nivel de eficiencia que calcularon anteriormente, nivel de exposición también, nivel de probabilidad. Aquí tenemos también, ¿qué más? Nivel de consecuencia, nivel de riesgo, que eso ya se calculó en la matriz de riesgos, la interpretación, que también la calcularon allá, el factor de reducción, que fue el que acabaron de calcular, y aquí se escribe en porcentaje y aquí se escribe en decimales. Este 0,8 significa un 80%, eso no es más. Aquí se coloca el monto de la inversión, por decir algo 800.000. El factor de costo que le dieron entonces fue de 2. ¿Por qué? Porque el factor de costo lo tienen en esta tabla, vean, 2.
Entonces de 0.3 a 2.9 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por eso le colocaron 2 a 800.000. Y factor de justificación, al final reemplazando todos los valores, les dio 80 en esta fórmula. Les dio 80 el J. Y por último, entonces dijeron, ¿hay algún requisito legal asociado? Sí o no, tran. Medidas seleccionadas, entonces bueno. Y las notas, aquí entonces se describe qué notas se deben tener en cuenta a la hora de hacer de aplicar esta mejora, esta medida de intervención. Esas son unas tablas que les pueden ayudar a ustedes a hacer gestión, a priorizar, a encontrar cuáles son las medidas necesarias a implementar. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado. Nos vemos después en otro video. Feliz día. Chao.